Bueno, yo creo que en general, salvo para los partidos tradicionales y mayoritarios que tienen un mecanismo y una estructura aceitada como para trabajar en este tipo de campañas cortas, en general para nosotros ha sido una campaña difícil, por lo económico siempre y por las condiciones climáticas que han agregado una mayor dificultad. De todas maneras, lo que se observa en el escenario es lo más preocupante para mí, más allá del clima y más allá de los recursos. Hay un desinterés, una falta de motivación y de entusiasmo en el electorado para asistir el 4 de junio a las urnas. Nos hemos encontrado incluso en estos días hablando con la gente que no sabían que había elecciones, no sabían de qué se trataba ni qué es lo que se elegía precisamente, ¿no? Es decir, había una confusión con si era una legislativa provincial o nacional, lo cual es grave porque no se ha informado adecuadamente a la gente. No se informó a la ciudadanía acerca de lo que significan las PASO, las generales y las que vendrán de las nacionales. Seguramente pudo haber sido por omisión o porque quizás convenga a algún otro sector político este tipo de desinformación. Es un desgaste enorme, indudablemente que es un desgaste para todos los partidos, sobre todo los que estamos en campaña, los que somos cabeza de listas, los que tenemos que atender un partido muchas veces con recursos mínimos. Hoy todo movimiento cuesta. Nosotros hemos decidido, además, previendo no ensuciar la ciudad, no carteles, no cartelerías, no afiches, no pasacalles, que además es una degradación ciudadana, ¿no? Porque se termina imponiendo algún nombre con un eslogan, con una imagen, con 2 o 3 palabras y en definitiva es lo que la gente vota. Alguna vez tendremos que elevar la puntería, escuchar más a los candidatos, conocer y saber en qué trabajan, eso es importante, en qué trabajaron, en qué se desempeñaron, cuál es su trayectoria, porque solamente así vamos a poder también elevar la calidad institucional en democracia. Ahora, fíjese usted que hay una ley PASO provincial, y quiero aclarar que nosotros como partido, ex Partido Popular de la Reconstrucción, hoy Partido Demócrata, lista 176, nosotros nos opusimos a que la provincia en su momento adhiera a la ley nacional de las PASO. Hubo una urgencia para imponer las PASO porque así habían acordado a nivel nacional los 2 grandes partidos políticos. Qué curioso que hoy no les conviene, aparentemente, en el caso de la expresidenta, está diciendo lista única, está cerrando toda posibilidad a que hayan 2 o 3 listas. Ellos que promovieron las PASO en su momento, hoy no les conviene. Escuché también a un actual legislador y cabeza de lista de un partido opositor al gobierno en el Chaco decir, bueno, desde siempre estuvimos en contra de las PASO. Porque quizás tampoco le conviene en este momento tener más de 3 o 4 listas en el mismo espacio político. Bueno, esto es así, lo siguen manejando los partidos tradicionalmente mayoritarios, en algún momento acuerdan, y el acuerdo fue reducir los espacios para los partidos minoritarios. Fíjese usted que la ley PASO provincial prevé el pago de la impresión de boletas, el costo de boletas de impresión y corte de boletas para todos los partidos políticos, se les asignó un monto. Y lo digo claramente, de 184.000 pesos y algunos centavos. Ese dinero que debió haber estado depositado en la cuenta de cada uno de los partidos todavía no ha llegado. Lo hemos hecho con un esfuerzo personal, un esfuerzo propio, con los costos que hay en este momento en la impresión de boletas, porque usted sabe que normalmente en tiempos electorales sube el costo del papel y de la tinta. Bueno, eso también lo pagamos. Y ahora, a 3 días de la veda publicitaria política y de propaganda política, todavía no hemos recibido el dinero de impresión de boletas. Esta es la realidad. Ahora, fíjese que hay un tribunal electoral, un poder judicial, desde donde tiene que, digamos, esos recursos tienen que provenir. Si ya no estamos cumpliendo desde la justicia, desde el Poder Judicial,
con lo que se debe cumplir, bueno, no esperemos mejores cosas para abajo, ¿no? De la provincia. Oportunamente habrá también de la nación. La nación también va a hacer sus aportes en las PASO y en las generales de agosto y octubre, pero lo provincial es provincial. Digamos que no se mezclan las cajas, y esto está presupuestado. Entonces, si uno está esperanzado en ese tipo de aportes, bueno, esos aportes no llegaron, por lo tanto hemos hecho una reducida impresión de boletas, que eso también influye mucho, porque a veces es el único medio que tenemos para promocionar nuestra lista. Nosotros tenemos una gran expectativa. La gente va a decidir, y hay que ser respetuosos de la decisión de la gente. Y habrá que ser también autocríticos si no nos toca estar donde pretendemos estar. Creo que la gente en muchos sentidos ha evolucionado. Nuestra propuesta va dirigida a un sector de población, un sector que pueda escuchar con libertad, que pueda pensar con libertad y que pueda emitir su voto con libertad. De eso se trata. Hay sectores que están condicionados, ya sean por planes sociales, ya sea por algún grado de sometimiento y sumisión al poder de turno, y también hay que entenderlo, porque es lo que se ha cultivado durante muchos años y no tiene por qué cambiar de un año para otro o en una elección. Quizás los cambios van a venir con más lentitud, pero bueno, somos parte de la promoción de esos cambios. Bueno, es una pregunta difícil y evidentemente usted es un profesional que me fue llevando a ese terreno, el más complicado, el más complejo, porque en el momento de las propuestas, la gente en general, y eso lo recibimos en las redes sociales, vayan a trabajar, todos prometen en tiempos de campaña y después se olvidan, cuando llegan se olvidan de todas las promesas, y en gran parte la gente tiene razón. El descrédito que hoy tiene la clase política es por prometer cosas inalcanzables o cosas que pueden ser cumplidas y no se cumplen después. Nosotros somos respetuosos de la gente y por eso queremos tomar temas de la gente que son de posible solución y que hoy son problemas reales instalados en la sociedad. Mire, quizás antes de hablar de lo económico, vamos a tocar un tema que hoy está inserto en nuestra sociedad: el enfermo adicto a las drogas. Este es un tema que nos preocupa. Tenemos un solo instituto público, estatal, que funciona en la Eduvigis Chaco. Antes de ayer pasé por la Eduvigis. Quiero decirles que al costado de la ruta es todo agua. Ahí está metido un instituto para el tratamiento y contención de enfermos adictos. En esto quiero agregar que es un contrasentido, porque las instituciones de recuperación, tratamiento y rescate del adicto deben estar próximos a los afectos, al entorno familiar, si lo tiene, de sus amigos si los tiene, y no aislados como si fueran una vergüenza de la sociedad. Cayeron en la trampa de la droga, eso hay que entenderlo, y hay que rescatarlos. El Estado provincial debe estar presente allí. No es lo que se piensa en mandar a algún adicto al hospital y cuando ya está muy complicado mandarlo a un psiquiátrico, que es la salida que hoy hay. Hoy necesitamos una red estatal pública que pueda contener, tratar y rescatar al enfermo adicto a las drogas. Y tiene que haber por lo menos estas redes de contención en por lo menos 11 municipios importantes de la provincia del Chaco. No hay más que asociaciones civiles, grupos de padres que trataron de colaborar y tratan de colaborar para recuperar a sus hijos y a hijos de otros papás y de otras familias. Quien tiene un hijo adicto, quien tiene un familiar adicto, sabe de qué se trata lo que estoy diciendo. Otro tema que nos preocupa es la discapacidad. Mucho se ha dicho, poco se ha hecho. Hay que reconocer que hay una institución que está trabajando, hace lo que puede, pero es el Estado quien debe ocuparse como política de Estado, adoptar una política de Estado con una mirada muy especial hacia las personas con discapacidad. En la provincia del Chaco se estima que hay aproximadamente unas 200.000 personas con discapacidad de todo tipo. Por supuesto, las más delicadas siempre son las neurológicas, las motoras. También es necesaria una red de contención muy amplia en toda la provincia y sobre todo de institutos, de escuelas especiales para aquellos neurológicos y aquellos motores. No basta, siempre lo decimos, con
sacar una fotografía o hacer una filmación de entrega de silla de ruedas. La silla de ruedas es un material apenas para un sector de las personas con discapacidad. Entonces, nosotros tenemos un proyecto para desarrollarlo, que es inextenso, no dan los tiempos televisivos ni radiales para poder desarrollarlos, lo mismo que en el caso de las personas enfermas adictas. En ese tema también nos preocupa, y algo que nadie lo dice y que lo he escuchado por ahí de algunos dirigentes, pero en voz baja, pero sí se escucha en la gente. Hay que volver a retomar alguna vez y en serio el tema del juego. El juego es una adicción, cumple con todos los requisitos de una adicción. Destruye a la persona, destruye neurológicamente. Hay familias destruidas, hogares destruidos por el juego. Pero ese juego resulta que es promovido por el Estado provincial. Desde años, no vamos a decir que es este gobierno. ¿Qué es una fuente de recursos? Bueno, busquemos otro pozo de recursos, por favor. Busquemos otra fuente de recursos. No matemos más familias con el juego. Pareciera ser que en una ciudad, mire, el otro día pasamos por una ciudad que era un lodazal. El intendente de esa localidad debería sentirse avergonzado de tener la ciudad que tiene, en el estado que tiene, en el estado de abandono que tiene. Era General San Martín, en horas de la noche. Y mire, lo único que brillaba era el casino. Con luces de todo tipo, impecable. Lo demás era todo un charco de barro, de abandono, plazas abandonadas, parques abandonados. Quiero decirles que el juego debe dejar de ser promovido por el Estado. Y hay que revisar muy bien la situación de los casinos y de los tragamonedas que se tragan la vida de los chicos, de los jóvenes y de los adultos. Hay familias que han sido totalmente, y hogares que han sido totalmente destruidos por el juego y la enfermedad que implica la ludopatía en este caso. Nosotros tenemos además una mirada, y por eso yo lo decía claramente, que vamos a dirigir y nos dirigimos a un sector de la sociedad porque creemos que hay otros organismos y otra mirada política que atiende a un sector y que lo atiende ampliamente. En toda esta época de ampliación de derechos y de práctica de poco cumplimiento con los deberes, nosotros queremos apuntar a un organismo estatal en serio que contemple los derechos humanos de las víctimas del delito. Hay que acordarse que un solo delincuente con un acto delictivo arruina muchas vidas, a toda la familia, deja un daño irreparable. Las familias no necesitan solamente una denuncia, como es hoy, una denuncia policial, alguna asistencia por allí más o menos prolija desde algún sector. Necesitan asistencia. Cuando muere un padre de familia, cuando una chica es violada, no debe pasar por el sufrimiento de ser doblemente víctima ante el abandono y la ausencia del Estado. Queremos un organismo estatal que se ocupe de esto. Así como hay organismos estatales que van a las comisarías a controlar que a los internos, que a los presos no les suceda nada, ni un rasguño, queremos que también, y está bien que así sea, porque hay que garantizar los derechos constitucionales de defensa y garantizarle los derechos humanos al delincuente. Pero nosotros pensamos, y en esto somos absolutamente claros, queremos también una mirada de derechos humanos para víctimas del delito y para los que quedaron, los familiares víctimas del delito. Eso hoy en nuestra provincia no existe. No podemos cambiar el Código Penal, seguramente que no. Esa es una deuda que tienen también nuestros legisladores, ¿no? Porque siempre estuvo aquella frase que, bueno, tenemos color político diferente en la provincia, entonces no podemos avanzar con la nación. Resulta que cuando tuvimos idéntico color político en la provincia y en la nación, nuestros legisladores tampoco hicieron demasiado para cambiar las cosas que tenemos que cambiar a nivel nacional. Entonces creo que en lo provincial podemos cambiarlo. Del mismo modo tenemos una mirada, hacíamos referencia a nuestro paso por el interior. La verdad es que es un espectáculo lamentable lo que se puede apreciar. Campos inundados, animales en medio del agua, casas, viviendas, ahí a la vera de la ruta, con bolsas de arena protegiendo y sacando agua con un balde,
con un recipiente sacando agua de adentro. Hemos visto gente con agua hasta las rodillas en una vivienda, en el campo. A ver, y uno piensa, si estamos asistiendo a gente que no trabaja ni produce, ¿por qué no asistir a la gente que trabaja, que produce y que al menos produce para comer, produce lo que consume? Entonces, acá tenemos que adelantarnos y hasta los fenómenos climáticos que ya vimos que está cambiando nuestro clima de manera acelerada. Tenemos que contar con un organismo de vigilancia permanente, de estar en situación de alerta y preparar el Estado provincial la asistencia necesaria para toda esta gente. No basta con declarar emergencia, que es muy declarativa, muy declamativa, pero que en síntesis muchas veces llega tarde y sin soluciones. Una reforma, hay que contemplar una reforma tributaria para toda esta gente que hoy, productora, gente que está en el campo, que está produciendo para que a la provincia puedan entrar algunas divisas. Gente que trabaja para que otra gente que no quiere o que no tiene trabajo pueda recibir un plan asistencial. A esa gente también hay que asistirla. Tenemos que acordarnos de esta gente. Reforma tributaria urgente, 180 días de gracia por lo menos, porque la gente que trabaja quiere pagar, Entonces, 180 días de gracia y ver algún tipo de tarifa especial y de impuestos inmobiliarios rurales que puedan ser modificados o con algún plazo, algún periodo de gracia prolongado para que la gente, una vez recuperada, pueda comenzar a pagar sus impuestos y a tributar lo que corresponde. Esto hoy no se hace. Esto no existe en la provincia del Chaco, no existe. Y si por ahí hay algunas leyes y algunos decretos de emergencia, digo, son más un poco para la tribuna, son para llenar algunos huecos y algunos espacios vacíos. Lo mismo las pymes. Las pymes que todo el mundo las elogia y hablan de las pymes como las grandes generadoras de trabajo. Ustedes son parte de una pyme. Hay otras más chicas, otras más pequeñas, otras medianas. Pero mire, las pymes están abandonadas. No se necesita un subsidio permanente del Estado. No. Pero sí una atención. Hay que darles una reforma tributaria también diferencial, porque es importante. Hay que darles tarifas eléctricas diferenciales, agua diferencial. Hay que hacer una promoción industrial en serio. Nadie va a venir a invertir en una provincia que además de inundarse. Acá tenemos permanentemente el problema del agua que sobra o del agua que falta. Bueno, que además de eso y que tenga que soportar las inclemencias climáticas, tenga luz cara, agua cara, estando próximos al 6º río más grande del mundo, en caudal medido en 14 a 15 millones de metros cúbicos por segundo, que es el río Paraná, y no tenemos agua. ¿Qué hablar del agua que necesita? No sé cuántas veces se ha construido, o sea, por lo menos declamado en cuanto a el segundo nuevo acueducto. Ese acueducto, hoy por hoy, está en vías de ser terminado, pero la verdad, y lo cierto es que se prometió hace muchos años, se prometió en el 2003, en el 2007, la gente no tiene agua. La verdad es que todavía no lo puedo evaluar seriamente al presidente, o mejor dicho, a la gestión del presidente. Hay algunos aciertos y hasta ahora varios errores que fueron corregidos con marcha atrás, lo que no hace bien a su imagen. Mire, cuando el presidente Macri decidió ser presidente, candidato a presidente, debió haber sabido que el país no estaba bien. Ya que tenía un equipo tan importante, debió haber sabido en qué estado se iba a encontrar el país. ¿Deplorable? Estamos seguros que sí, en estado deplorable. Pero tantas veces mencionó a su equipo que hubieran tomado prudentemente las medidas anticipadas y prepararse para una dura lucha y una dura batalla que es conducir un país como el nuestro. Un país con muchas aristas, un país con muchas demandas, un país empobrecido, y la verdad es que hasta ahora
lo que se observa es un gobierno que permanece, un gobierno que perdura, pero en realidad nadie debe entrar a una función pública para durar, para estar, para permanecer. Eso es muy poco. Hay que entrar a gestionar, a dar respuestas. Y la gente mide mucho a través de la economía. Usted le puede decir muchísimas cosas, puede decir lo que quieren escuchar, pero la economía es la que manda. Si la gente llega bien a fin de año o a las elecciones con un poder adquisitivo superior, seguramente todos los errores de la presidencia van a quedar en el olvido y se va a votar a la economía de bolsillo de cada uno de nosotros. Todavía no me alcanza a conformar la gestión del presidente Macri. Creo que algunos personajes que lo rodean y lo secundan, caso el ministro Marcos Peña, que a mí particularmente, más allá de una cuestión de piel, no me llega, no me agrada y creo que habla más de la cuenta, como en su momento lo hizo la vicepresidente Gabriela Michetti, que cada vez que habla dice algo fuera de lugar.